One Story, 52. Salmos, la gloria de Dios. Salmos 1, 150. Ahora hemos llegado al libro de los Salmos. Los libros históricos del Antiguo Testamento concluyeron con 1 y 2 reyes, mientras que Crónicas puso el foco en David, el templo y el Mesías venidero, Jesucristo. Esdras resaltó el templo, Nehemías el muro de la ciudad, y Esther narró cómo el pueblo conservó su fe en torno al templo y al muro. Luego, a través de Job, el primero de los libros poéticos, vimos que la obra soberana de Dios gobierna sobre todas las cosas. Aprendimos que la justicia de Dios no es algo que podamos alcanzar con nuestra conducta moral o por obedecer la ley, sino algo que solo Dios puede conceder. Y ahora llegamos a los Salmos. Los Salmos no son simplemente poemas. Son el corazón de los libros poéticos y expresan a Jesucristo en forma poética. Fueron escritos a lo largo de más de 1000 años, desde el Salmo 90, escrito por Moisés, hasta el Salmo 126, escrito en tiempos del retorno del exilio. Posteriormente, fueron reunidos no según el orden cronológico, sino con una intención y estructura claras, como ocurre con toda la Biblia. Así, al leer los Salmos según el orden en que fueron editados, podemos descubrir la vida del Mesías venidero, Jesucristo, tal como es revelado a través de los Salmos. La Biblia dice: Y les dijo, esto es lo que yo les decía cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos. Estructura de los Salmos. El libro de los Salmos está dividido en 5 secciones. Libro 1, Salmos 1 al 41. Los Salmos 1 y 2 sirven como introducción a todo el libro. Libro 2, Salmos 42 al 72, 31 Salmos. Libro 3, Salmos 73 al 89, 17 Salmos. Libro 4, Salmos 90 al 106, 17 Salmos. Libro 5, Salmos 107 al 150, 44 Salmos. Cada libro tiene sus propios temas, y todos concluyen con una doxología de alabanza a Dios. En especial, el Salmo final, el Salmo 150, es pura alabanza a Dios, dando un cierre majestuoso a toda la obra. Aunque esté dividido en 5 partes, los Salmos son un solo libro con un solo propósito. Salmo 1. El Salmo 1 es la introducción de todo el libro. Comienza con la frase, dichoso el hombre. Y como hemos visto repetidamente, la idea bíblica de bendición es el Evangelio mismo. El artículo definido delante del hombre sugiere que se refiere a una persona específica. Esa persona es Jesucristo. Y por medio de él, todos los creyentes que reciben el Evangelio también están incluidos. Los malvados, pecadores y burladores son los que no reconocen a Dios y viven como si fueran reyes de este mundo. Pero el bendito se deleita en la ley del Señor y medita en ella día y noche. ¿Por qué? Porque anhela conocer más a Dios. Esa persona prospera en todo lo que hace. Pero esa prosperidad es como la de José, quien prosperaba incluso en el sufrimiento. Significa una vida caminando con Dios, una vida donde Dios está presente. Los malvados, que corren tras las cosas de este mundo como si fueran todo lo que hay, serán como paja arrastrada por el viento. No resistirán en el juicio, ni formarán parte de la comunidad de los justos. Al final, los justos, los hijos de Dios, serán reconocidos por Él, pero aquellos que vivieron como si este mundo fuera todo, perecerán. Salmo 2. Las naciones se sublevan, y los pueblos traman planes inútiles contra el bendito. Los reyes de la tierra y los gobernantes se unen contra el Señor y contra su ungido. El bendito será burlado y enfrentado por el mundo. Pero en el tiempo señalado por Dios, el verdadero rey se reirá. Dios establecerá a su rey, y dirá al bendito, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. Las naciones serán su herencia, y los confines de la tierra su posesión. Con vara de hierro,
Jesucristo, las quebrará como vasijas de barro. Por eso, los reyes y gobernantes deben servir al Señor con temor y alegrarse con temblor. Quien no besa al Hijo perecerá en su ira. Dichosos todos los que en él buscan refugio. Temas del libro 1. Es acertado decir que todos los salmos del libro 1 son de David. Así como Job fue introducido en el libro de Job, aquí se presenta a David como un hombre conforme al corazón de Dios, elegido por la voluntad soberana de Dios para ser rey. Después de pasar por sufrimientos que parecían la misma muerte, David fue hecho rey. Y tras más aflicciones, fijó sus ojos solamente en Dios y terminó su vida como un peregrino. Por eso, el primer libro de los Salmos, siguiendo a Job, comienza con los Salmos de David. David es una figura del Mesías. Por medio de su sufrimiento y victoria, se revela y se confirma el pacto de Dios, que obra todas las cosas para bien. Las oraciones y tribulaciones de David apuntan hacia Jesucristo y también reflejan la vida de los creyentes. El tema general del libro 1 es el sufrimiento que purifica. Por eso, David clama por la salvación y la gracia de Dios. Afirma que solo Dios es su ayuda. David exalta solo a Dios y pone su esperanza en Él. En cada prueba y angustia, David declara una y otra vez que solo Dios es su Dios, su Señor, su escudo, su fuerza, su roca, su fortaleza, su salvación, su refugio, y su luz. Y lo confiesa con amor, gratitud, alabanza, gozo y gloria. Es en este contexto que aparece el Salmo 23. Características del libro 2. Los Salmos 42 y 43, que abren el libro 2, continúan con la misma línea del libro 1. Aún en medio de la burla de quienes preguntan, ¿dónde está tu Dios?, hay desaliento y angustia, pero el salmista nos exhorta a poner nuestra esperanza en Dios. Por eso, el libro 2 está lleno de fe, de súplica, de entrega y de proclamación. Este segundo libro nos muestra cómo el sufrimiento vivido a través de David en el libro 1 avanza hacia la restauración, y cómo la palabra de Dios sigue obrando a través del Hijo del Rey. Por eso, el libro 2 termina con el Salmo 72, escrito por Salomón, no en orden cronológico, sino según el tema central. En el Salmo 72, Salomón habla de sí mismo como Hijo del Rey, pero también apunta más allá de sí mismo. Concede, oh Dios, al Rey tu justicia, al Hijo del Rey tu rectitud. Esto señala claramente a Jesucristo. Salomón escribe: que su nombre permanezca para siempre, que su fama dure como el sol. Que por medio de él sean bendecidas todas las naciones, y que lo llamen bienaventurado. Es una visión del reino de Dios cumplido en Cristo Jesús. Características del libro 3. El libro 3 muestra que, aunque alguien haya sido declarado hijo del rey por el pacto de Dios, puede volver a sufrir, esta vez, por causa de la corrección. Si el libro 1 trataba del sufrimiento antes de ser rey, el libro 3 trata del sufrimiento siendo rey. Históricamente, después de Salomón, el pueblo de Israel fue llevado al exilio, y la monarquía fue cortada. Esto fue claramente una disciplina de parte de Dios hacia su pueblo del pacto, y el sufrimiento vino como fruto de esa corrección. Así, en el libro 3, su destrucción se percibía como abandono, y la pregunta que se repite es, ¿por qué? Pero aún así, claman a Dios pidiendo restauración. Características del libro 4. Como el libro 3, el libro 4 también contiene 17 salmos. Este cuarto libro nos da la razón detrás del sufrimiento visto en el libro 3. Dios reafirma su pacto, mostrando que el sufrimiento no se debe a su debilidad, sino al pecado de su pueblo y a su amor. Y promete que los restaurará. Dios sigue siendo el Rey soberano sobre todas las cosas. Por eso, el libro 4 comienza con el Salmo 90, escrito por Moisés, uno de los salmos más antiguos. Moisés proclama, desde siempre y para siempre, tú eres Dios, y luego clama, vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. A lo largo del libro 4,
los salmistas declaran que solo Dios es su fuerza y su socorro, colocan su esperanza en Él, bendicen su nombre, y se presentan ante Él con gratitud. El Salmo 105 vuelve a afirmar el pacto que Dios hizo con Abraham, el juramento a Isaac, y la alianza eterna establecida con Jacob. Características del libro 5. En el libro 5, los salmos proclaman cómo debe vivir el pueblo de Dios, restaurado por el pacto y consciente del propósito de su sufrimiento. Primero, dando gracias. Segundo, alabando a Dios. Especialmente del Salmo 146 al 150, cada salmo inicia y termina con y aleluya, que significa, alaben al Señor. Acción de gracias y alabanza son lo mismo. La verdadera gratitud lleva a la alabanza, y quienes son agradecidos, alaban. Tercero, orando. Cuarto, temiendo al Señor. Quinto, confiando solo en Dios. Sexto, aferrándose a la palabra de Dios. El Salmo 119, que se cree fue escrito por David, presenta la palabra de Dios como mandamientos, estatutos, decretos, testimonios, preceptos, leyes y enseñanzas. Enfatiza que el pueblo de Dios debe apegarse a su palabra como si fuera su misma vida. Séptimo, anhelando el templo. Como los últimos salmos fueron escritos durante el exilio, cuando aún no había restauración visible, el libro 5 alaba y da gracias a Dios de todos modos. Ya vimos en Job que, aunque sus circunstancias no habían cambiado, cuando Job se arrepintió, Dios trajo una restauración completa. Por eso, el libro 5 trata completamente de dar gloria a Dios solo, de afirmar nuestro corazón y de esperar la salvación del Dios que todo lo sabe. Los Salmos y Jesucristo. El libro de los Salmos revela con claridad la vida y el ministerio de Jesucristo, el Mesías venidero. Así como los 4 evangelios presentan diferentes perspectivas sobre la persona y la obra de Cristo, los Salmos también lo hacen. En los Salmos, Jesucristo es presentado como el Rey, el Siervo, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Al enfocarnos especialmente en los llamados Salmos mesiánicos, Salmos 2, 22, 34, 45, 69, 72, 110 y 118, podemos ver lo siguiente. Jesucristo es el Rey establecido por Dios, y Él es el Hijo de Dios. Vino como descendiente de David. Tuvo celo por el templo y habló en parábolas. Jesús fue la piedra rechazada que llegó a ser la piedra angular. Él es el Señor y ejerció el ministerio sacerdotal. Fue traicionado por un amigo, acusado falsamente y odiado sin motivo, su ropa fue repartida por sorteo, le atravesaron las manos y los pies, fue objeto de burla, abandonado, tuvo sed, le dieron hiel y vinagre, encomendó su espíritu, sus huesos no fueron quebrados, resucitó y ascendió al cielo, y ahora está sentado a la derecha de Dios. Ahora, la Biblia continúa más allá de los Salmos y nos lleva al libro de Proverbios. Así como los libros históricos nos señalaron a Cristo, los libros poéticos también nos conducen a encontrarnos con Él. Los Salmos, lejos de ser solo una recopilación de emociones y reflexiones personales, han revelado la vida de Jesucristo. Y en los libros poéticos que siguen, seguiremos encontrando a Cristo. Nos encontraremos con el celo de Dios, quien revela a su Hijo, Jesucristo, y a través de él cumple su reino. Esa historia de celo continúa.